Amén, queridas hermanas. Hoy vamos a leer un día más del alimento diario. Serie, Génesis al principio, tomo, Reconectados con Cristo, de nuestro hermano Pedro Dom. Semana 2, día lunes. Lectura bíblica, Génesis capítulo 3, versículo 11 y capítulo 4, versículo del 1 al 10. Mateo capítulo 3, versículo 7, Juan capítulo 8, versículo 44, Romanos versículo 7 y versículos 14 del 17 al 20 y versículo 20. Leer con oración. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Señor Jesús, oh Señor Jesús, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Señor Jesús. Amén. La carga genética de la serpiente inyectada en el hombre. Nos adentramos en el libro de Génesis y esta semana hablaremos de Caín y Abel. Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 10. Esta historia revela que una carga genética maligna fue inyectada en nosotros, llevándonos incluso con buenas intenciones a cumplir los deseos del diablo. El hecho de que llevemos esta carga genética y vivamos una vida envuelta en pura vanidad proviene de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Capítulo 3, versículo 11. Sin embargo, Dios nos ha preparado una gran salvación, capaz de librarnos de la influencia del maligno y del vacío de una vida sin Dios. Al continuar leyendo, descubriremos que, de hecho, hay salvación para nosotros. El tercer capítulo de Génesis relata una tragedia. La gran expectativa de Dios al crear al hombre era que sojuzgara todas las cosas, poniéndolas bajo su gobierno. Así Dios gobernaría toda la tierra a través del hombre. Sin embargo, Eva, sin la protección de su marido, se enfrentó a la serpiente, cayó en su trampa y desobedeció la palabra de Dios, que le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues de lo contrario ciertamente moriría. Génesis capítulo 2, versículo 17. Contradiciendo la palabra de Dios, la serpiente engañó a Eva, afirmando que no moriría si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Engañada por estas palabras y deseando tener entendimiento, Eva comió del fruto de este árbol y se lo dio a su marido. Capítulo 3, versículo del 4 al 6. El resultado de este acto de desobediencia, aparentemente inofensivo, se evidencia en Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Capítulo 5, versículo 17. Este simple acto de desobediencia a la palabra de Dios permitió que la muerte reinara. Fue por la desobediencia de un hombre que muchos se convirtieron en pecadores. Versículo 19. Esto es mucho más grave de lo que creemos. Este simple acto que contradecía la palabra de Dios dio al pecado la oportunidad de entrar en el mundo y a través del pecado la muerte, que a su vez pasó a los hombres, haciéndolos pecadores. Versículo 12. Dios está decepcionado con el hombre, pero le dio una esperanza, la cual está implícita en sus siguientes palabras a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios trajo esperanza al hombre, porque tras desobedecer su palabra, sería condenado a muerte por Dios, y la vida humana perdería sentido. El hombre fue creado precisamente para que Dios reinara a través de él cuando comiera del árbol de la vida. Sin embargo, el hombre no solo no comió del árbol de la vida, sino que también comió del árbol que Dios le había prohibido. Hizo exactamente lo contrario, convirtiéndose así en un hombre caído. La descendencia de la serpiente mencionada anteriormente es precisamente la descendencia del hombre caído. Todas las generaciones futuras formarían parte de la descendencia de la serpiente, la descendencia del diablo, la descendencia de Satanás. ¿Comprendemos realmente la gravedad de esta situación? La palabra descendencia en hebreo es sera y significa semilla, simiente o siembra e incluso semen. Esto indica la gravedad de la situación, pues el hombre que Dios creó para hacer su voluntad se convirtió en portador de la simiente de la serpiente. En nuestro hombre caído nos convertimos en portadores de la simiente de la serpiente. Nuestro viejo hombre, nuestra carne, es parte de la descendencia de la serpiente. Cada vez que vivimos en la carne actuamos desde el viejo hombre, en nuestro hombre natural, e incluso cuando hacemos el bien actuamos según la genética que provino de la descendencia de la serpiente.
Esta carga genética se llama pecado y habita en nosotros, en la carne del hombre caído. Lo que sucedió como resultado de la desobediencia del hombre fue muy grave. Recibimos la inyección de la carga genética del diablo. Juan el Bautista llamó a los fariseos generación de víboras. Mateo capítulo 3 versículo 7. ¿Qué es la generación de víboras? Es la generación del hombre caído, descendiente de la serpiente. Jesús en el Evangelio de Juan también llamó a judíos hijos del diablo. Capítulo 8 versículo 44. Nuestro viejo hombre, el hombre natural, lleva la carga genética de Satanás, el diablo, la serpiente. Aunque creamos hacer el bien, si estamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, nuestra obra seguirá teniendo el mismo origen que la composición genética de la serpiente. En nuestro viejo hombre no tenemos escapatoria, ya sea que hagamos el bien o el mal, llevamos la carga genética del diablo. Nuestro cuerpo, creado del polvo de la tierra para interactuar con la dimensión material, se volvió carnal. En el 6º capítulo de Génesis, Dios, al ver que el hombre no le importaba su dirección ni la obra de su espíritu, declaró que el hombre era carnal. Génesis capítulo 6 versículo 3. Por lo tanto, nos volvimos carnales, descendientes de la serpiente. Y hoy la carga genética de la serpiente, que es el pecado, está en nuestra carne. En Romanos leemos que somos carnales, vendidos a la esclavitud del pecado. Capítulo 7, versículo 14. El cuerpo que Dios nos dio para movernos en el mundo material se ha vuelto carnal y esclavo del pecado porque Satanás nos inyectó su naturaleza pecaminosa. La carga genética del diablo fue inyectada en nosotros como una semilla. Esto es muy serio y poderoso. Espero que después de escuchar estas palabras tengamos temor de vivir en la carne, incluso de vivir en el lado bueno de la carne. Hay algo más dentro de nosotros, algo que Dios no creó, que ha venido a morar en nosotros desde la desobediencia del hombre. Versículo 17. El pecado que mora en nosotros es la carga genética de la serpiente que nos lleva a hacer lo que desagrada a Dios. Versículos 18 y 20. No tenemos dominio sobre nuestra carne, porque es esclava del pecado. Aunque nuestra mente desea someterse a la ley de Dios, nuestra carne no. Nuestra carne está sujeta a otra ley, una ley no creada por Dios, sino derivada del veneno inyectado por la serpiente. Nuestra carne no está sujeta a la ley de Dios, sino a la ley del pecado, es decir, a la carga genética, el ADN de Satanás que la controla. Todo lo que hacemos en la carne lleva la huella de Satanás. Todo lo que hacemos en la carne, incluso si es bueno, lleva el ADN de Satanás. Ante esto, ¿qué debemos hacer? Al ver esta situación, Pablo exclamó: «Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?». Versículo 24. Veremos más adelante que Dios proveyó una salida para salvar al hombre. Aleluya.